Bueno, lo decíamos al comienzo de esta crónica central, el último fiscal general había dejado su mandato en marzo del 2019, han pasado 2 años. Entonces queremos hacer un poco de suerte de pedagogía, porque dice, ¿qué pasó? Pasaron 2 años y no hubo fiscal general, ¿es necesario o no es necesario? ¿Por qué se busca un fiscal general? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones? Y para eso hemos invitado al doctor Miguel Ortiz Pellegrini. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Un hombre de derecho, también de la política, pero que además ha sido fiscal general de la provincia, así que con usted queríamos hablar. Gracias por venir. Con mucho gusto, a su disposición. Bueno, ¿cuál es la función real del fiscal general? Para ser un poco bien didáctico, el fiscal general es una especie de general de un ejército. Los soldados son los empleados judiciales, los oficiales son a partir del ayudante fiscal, el fiscal de instrucción, el fiscal de cámara. Es decir, todo eso concluye en una pirámide cuyo jefe, llamémosle el general, es el fiscal general. ¿Y tiene ámbito en toda la provincia? Tiene ámbito en toda la provincia, tiene una especie de mando jerárquico sobre cada uno de los fiscales y le puede ordenar lo que deben hacer a través de instrucciones. ¿Y cómo fue en este tiempo, doctor, considerando que desde el 2019 ahora había 4 fiscales ocupando de alguna manera este jefe de fiscales? Eran 4, pero en definitiva digamos los que ejecutaban eran 2. En este tiempo hubo un Estado Mayor con varios... Eran fiscales adjuntos, pero con la atribución del fiscal general, digamos. Exactamente, en la medida que estén todos unidos era la atribución. Por eso es una actitud piramidal, absolutamente. El fiscal general es el general en jefe. ¿Instruye en la causa el fiscal a través de sus cosas? No hace ninguna instrucción. No. Los fiscales son independientes a la hora de la investigación o de la profundización. No son independientes porque el fiscal general le puede dar instrucciones. Eso digo. Pero la tarea de investigación la cumplen obviamente los fiscales de instrucción, con la ayuda de los ayudantes fiscales, en fin, la estructura, secretarios, etc. ¿Qué tiene de importancia esta? Porque el fiscal general puede fijar prioridades, puede fijar políticas de persecución penal. Es decir, el papel del fiscal general es enormemente importante para el funcionamiento del Poder Judicial. Y acá les aclaro una cosa. En Córdoba, el fiscal general y los fiscales en general forman parte del Poder Judicial. Lo que no ocurre a nivel nacional, donde los fiscales son un desagregado del Poder Judicial que está integrado hoy únicamente por la Corte y los tribunales. Cuando usted dice forma parte del Poder Judicial, esto significa, supongamos, otro de los poderes que es el Superior Tribunal de Justicia. ¿El fiscal general recibe alguna indicación del superior? ¿Participa en las reuniones de acuerdo, por ejemplo? ¿Hay un vínculo entre el fiscal general y algún miembro? Puede participar y habitualmente es bueno que tenga vínculos, pero no tiene ni instrucciones ni obedece órdenes del Tribunal Superior. El fiscal general hace dictámenes, pide, eventualmente puede discrepar, puede ir a la Corte si no está de acuerdo con una sentencia del Tribunal Superior. Diría yo, lo mejor es que tenga una relación armónica, pero esto no es una obligación puntualmente de la ley. Doctor, ¿cómo interpreta o cómo se interpreta políticamente esta intención de designación, que ya sabemos cómo va a concluir, considerando la mayoría que Hacemos por Córdoba, en este periodo tan tarde, de marzo del 2019 a marzo del 2021? ¿Cómo se interpreta esa demora? A mí me parece que esto fue como una especie de deuda pendiente. Es como tener vacante un tribunal, como no designar un miembro del Tribunal Superior. Bueno, después de 2 años es importante que lo haya designado, es importante que el Tribunal Superior, en este caso el fiscal general, complete esa vacancia y funcione en términos constitucionales. Y desde el punto de vista de los números, ¿no? 2021, el gobierno actual se va en el 2023, el próximo gobernador tendrá 2 años este fiscal designado por una gestión precedente. ¿Qué implicancia tiene eso? Eso tiene implicancia porque el fiscal general tiene 5 años de mandato, el juego constitucional le puso 1 año más que el gobernador, precisamente para tener una suerte de disloque con el mandato, en este caso puntual y debido obviamente a la tardanza, va a tener 3 años más, al menos legalmente, que el mandato del gobernador. Cuando usted se refiere al Poder Judicial, y a diferencia de la época cuando usted estuvo, sí. Ahora hay ministro de Justicia.
creo que antes estaba ministro de Gobierno, había, ¿no? Bueno, pero ahora hay ministro de Justicia. ¿Hay una relación también entre el fiscal general o el gobernador, por ejemplo? El ministro de Justicia es habitualmente un ministro que designa el Ejecutivo para tener una comunicación, nada más. No tiene ninguna injerencia con la Administración de Justicia. Ninguna. Entonces, que quede claro, porque estaba sintiendo al señor, tiene ninguna injerencia con la Administración de Justicia. Doctor, la oposición... El que proyecta eventualmente cambios de legislación, el que proyecta eventualmente modificar ciertos códigos, ¿no es cierto? Claro. Pero no tiene ninguna vinculación con el ejercicio de la potestad, en este caso, que tiene el fiscal general. Doctor, ¿cuáles son las características que debe o debería tener un fiscal general, el fiscal de fiscales? La oposición en el día de hoy está planteando la falta de independencia considerando el rol que Delgado ocupa en la Procuraduría del Tesoro de la provincia. ¿Debe tener un pasado con ninguna vinculación política? Mire, eso no está en la Constitución. No está. El gobernador puede elegir a cualquiera de su elenco, o eventualmente de la magistratura, o incluso de los abogados del foro para designarlo, y en eso no hay ningún problema. No hay ningún problema constitucional, desde el punto de vista que se critique que no tiene independencia, no es un criterio de oportunidad, diría yo, pero no estamos ante una objeción legal. Bien. Está puesto el nombramiento, o antes del nombramiento, tiene que pasar por, en este caso, la legislatura, el Congreso nuestro, habrá una comisión, no digo que lo investigue, pero por lo menos... Como cualquier miembro del Poder Judicial, tiene que tener acuerdo del Senado, en este caso la legislatura. Claro. Hablaba usted recién de estos 5 años y que a veces pasa... ¿A usted le tocó? Me tocó. Porque usted tuvo los 4 años de Tuve Mestre, 4 años con Mestre y uno le con tocó De la con Sota. De la Sota. Sí, sí. Claro. Terminé mi mandato en julio del año 2000 y me retiré. O sea Ejerzo que de en ese profesión. caso tuvo con dos Tuve gobernadores. convivencia, fue una convivencia adecuada, buena. Me retiré con felicitaciones del entonces gobernador De la Sota. Es casi, diríamos que es normal, porque salvo que haya una continuidad en el mandato, sería normal que un fiscal, al durar 5 años y un año más que un gobernador, se superponga un tiempo con el que viene, ¿no? Eso fue el objeto de la reforma constitucional de mi provincia, ¿no? 1987 en la provincia. Precisamente que el fiscal general, para que no se diga puntualmente que el fiscal general depende puntualmente de, llamémosle, la influencia del Ejecutivo, tiene un año más precisamente para sentirse libre de ese tipo de influencia. ¿Y cómo fue su experiencia, ¿no? Pensando en el Poder Judicial y el Ejecutivo, donde muchas veces se generan estas presiones, estas influencias y demás? ¿Cómo usted pudo...? ¿Usted quiere que le diga algo de mí? Y bueno, cuando yo fui fiscal general, fue la única oportunidad que en Córdoba tuvo juicios contra la corrupción. Claro, hay que decir que, siendo usted fiscal general, se elevó a juicio y se empezó a investigar al ex gobernador... Al ex gobernador Angelos, a ministros, a Banco Social, Banco de Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Con diversa suerte, ¿no? Algunos fueron condenados, otros no, pero bueno, eso se hizo a partir precisamente de la instrucción del fiscal general. ¿Hay algún requisito específico sobre la especialidad? Es decir, tiene que ser abogado. Sí. Pero tiene que ser penalista, puede ser No. civil, puede ser... Puede ser civilista, basta que sea abogado. Tiene que ser abogado. Exactamente, no hay necesidad que tenga especialidad. Es mejor, del punto de vista, llamámosle práctico, que como su tarea va a ser principalmente penal, aunque también tiene dictámenes en materia civil, laboral, contencioso, etcétera, es mejor, pero no es un requisito de tipo constitucional. ¿No? Doctor, y pensar en esta demora, ¿no?, en la elección del fiscal general, ¿se puede atribuir alguna intención tal vez de que no se investiguen ciertas situaciones? No, porque eso no puede hacer el fiscal general, no puede oponerse a que se investiguen. No, pero el hecho de que no haya, no se investiga. No, si lo que hacen la investigación son los fiscales de instrucción. Claro, esos 4. Y no creo que haya ningún fiscal general ni adjunto que dé instrucciones que no se haga. En realidad, cuando no se investiga, la pregunta se la respondo, el responsable en principio es el fiscal de instrucción. Y cuando eso pasa, debiera un fiscal general
instruirlo de que haga lo que no hace o que mira para otro lado. Ahí está. ¿Qué pasa, por último, ya vamos a ir cerrando, cuando cae una causa de esas que queman? Sí. ¿Qué pasa ¿Dónde con se qué? siente más? ¿En la capital o en el interior con los fiscales? Porque puede darse en el interior, se puede dar en la capital, según el hecho. Una causa que quema tiene que tener un fiscal con capacidad para ejercer su mando y sus funciones como corresponde, y en mi criterio apoyar absolutamente al fiscal que está a cargo de la investigación. Eso obviamente se siente mucho más en la capital. A veces en el interior, cuando una de estas situaciones pasa, por ejemplo, lo de Nora Dalmazo, Río Cuarto, claro. claro, usted sabe de que eso trajo como consecuencia una desaveniencia en su tiempo con el entonces fiscal Vidal Lázcano, con el gobernador de la Sota, y finalmente renunció. Claro. Nos sumamos Julio Kloppenburg, que tiene una Sí, pregunta. cómo no. Vamos Adelante, con la Julio. última de Julio, como Bien, siempre. en este caso el mecanismo ya lo han mencionado ustedes, se envían los pliegos a la legislatura para que tengan aprobación y también se discutan en comisiones especiales, imaginamos disidencias por parte de algunos de los actores que tienen que dar esta aprobación de pliegos, ¿verdad? Sí, claro, efectivamente. La comisión que va a dictaminar sobre el acuerdo puede hacer las preguntas, puede dictaminar en contra, en fin, eso es atribución de la legislatura. Y si hay algún tipo de antecedente en participación de política, ¿eso inhibe al candidato presentado por el gobernador? No. Participar en política no es ningún motivo de que pueda ser impugnado, ningún tipo. Es más, si usted recuerda, hay miembro de la Corte Suprema, Maqueda, Sí. era senador antes de ser miembro de la Corte. Claro. Pero mire, sobre esto le voy a contar algo que es muchísimo más ejemplificado. El caso Marbury versus Madison es el caso base de la creación del Poder Judicial con capacidad de controlar la constitucionalidad. Eso es una obra del juez Marshall, presidente de la Corte de los Estados Unidos en 1803. Era ministro del presidente Adams antes de ser designado miembro de la Corte de los Estados Unidos. Bien. Así que siempre ha estado, digamos, esa vinculación. Doctor Miguel Ortiz Pellegrini, muchísimas gracias. Un gusto. Ha sido muy didáctico. Queríamos un poco acercarle eso a la gente, porque por ahí la gente dice, bueno, pero a ver, si tuvimos 2 años sin fiscal general, ¿cuál es el problema? Tanto apuro que tengan ahora o no, pero es clave a la hora de la búsqueda de la Absolutamente, investigación. claro, y todo. absolutamente. Doctor, Gracias. Es muchísimas como gracias. tener una Amable. tropa sin jefe. Claro. Muy amable. Muchísimas Gracias a ustedes. gracias. Seguimos con vos, Julio.